Buen día, jóvenes. Es un placer estar nuevamente en el estudio de la temática correspondiente para el día de hoy. Soy la profesora Socorro María Hernández del Instituto Oficial San Marcos del área de Ciencias Sociales. En esta ocasión vamos a estudiar la conquista de América y de Honduras. Y para tales fines hemos planteado algunas expectativas de logro, como conocer los medios y procesos a través de los cuales los españoles tomaron posesión del territorio del continente, así como también comprender el descubrimiento de América como producto de las necesidades de la naciente economía y la sociedad capitalista europea occidental. Además, vamos a determinar la relación entre la conquista y la colonia en América. Para iniciar vamos a comenzar describiendo lo que es la conquista. La conquista se puede conceptualizar como un proceso de sometimiento de una cultura inferior a una cultura superior por una cultura superior con la finalidad de aprovecharse o adueñarse de sus recursos naturales. Es la acción también y efecto de conquistar, es decir, ganar mediante una acción bélica determinado territorio o posesión. Hablamos que la conquista se dio a través de un proceso de exploraciones inicialmente, en las cuales se da un reconocimiento sobre lo que es el vasto continente americano y sus riquezas. Tenemos que la conquista se da a través de los procesos de exploración en el primero y segundo, tercero y cuarto viaje de Cristóbal Colón hacia América. Las expediciones europeas, como lo vimos anteriormente, fueron dirigidas por la corona española y dirigidas por Cristóbal Colón y su expedición, en la cual podemos hacer alusión que no eran personas ilustradas, filósofos, intelectuales los que acompañaban a Colón, sino que eran personas que habían cambiado lo que es cárcel por mar. Entonces habían extraído todas las personas que penaban condena en los centros penitenciarios de Europa, especialmente de España y Portugal, los cuales conformaron lo que es la tripulación de Colón en su mayoría. Para hablar un poco de lo que es la conquista, tenemos que hacer alusión de la clase anterior de lo que hablamos de las expediciones europeas. Podemos hacer una cronología y tenemos que en el primer viaje Cristóbal Colón lo realizó entre el año de 1492 y 1493, en las cuales llegaron a la isla de Guaraní, lo que hoy son las Bahamas. También se extendió la expedición, diríamos, a Cuba, que los exploradores le llamaron Juana, y se extendieron a la República de Haití y la República Dominicana, que en ese entonces le llamaron la Española. Entonces, la conquista está entrelazada con las exploraciones europeas. Cristóbal Colón en el segundo viaje lo realizó de 1493 a 1496, llegando a Puerto Rico y Jamaica, las repúblicas de América Insular que actualmente conocemos, y que en el año de 1498 a 1500 pues desembarcaron, diríamos, en el río Orinoco y las costas de Venezuela, así como también se extendió, diríamos, a Trinidad y Tobago su expedición en el tercer viaje. En el cuarto y último viaje, Cristóbal Colón, que se realizó entre 1502 y 1504, se establecieron y conquistaron lo que son las islas de los Pinos, que hoy se le ya conoce como la isla de Guanaja en Honduras, así como las costas del Atlántico, las costas orientales de Honduras, parte de Nicaragua, Costa Rica, Panamá y hasta la isla de Martinica. La conquista fue dándose de manera paulatina, que esta conquista duró 80 años. También se extiende, diríamos, en el año de 1499. Américo Vespucio y Alonso de Ojeda y Juan de la Costa exploraron lo que es el borde marítimo de Venezuela, quien en honor a él pues lleva el nombre de América, ¿verdad? Américo Vespucio fue el primero que encontró o determinó que este no era la India, sino que era un nuevo continente por las vastas y por la orientación del istmo centroamericano, y también diríamos por la extensión territorial del continente americano.
También se dieron otras exploraciones que fueron conquistando paulatinamente, diríamos, el territorio de América, estableciendo dominio y colonia a los europeos. Y tenemos que en el año de 1500, después de haber conquistado, diríamos, Honduras, se extendieron al resto de América. Cuando llega Rodrigo de Bastidas, descubrió lo que es el río de Magdalena y el istmo de Panamá. En el año de 1513, Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico y en 1516 se descubre el Río de la Plata por Juan Díaz de Solís. En 1538 Juan Ponce de León conquista Puerto Rico y también descubre lo que es la península de la Florida. En el año de 1519 a 1522 tenemos que Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano realizaron el primer viaje alrededor del mundo. Fueron los primeros navegantes que lo realizaron. Otro de los que realizó, diríamos, el primer navegante que cruza, diríamos, realiza el primer viaje, también tenemos a Cristóbal Colón. Y también tenemos que en el año 1536 se descubre lo que es Chile por Diego de Almagro y tenemos el descubrimiento del río Mississippi, lo que se da en 1540 por Fernando de Soto. Entonces tenemos que la conquista es un proceso paulatino. También tenemos que se da la conquista en tres tipos. Tenemos que la conquista europea se dio en, diríamos, conquista militar, conquista económica y conquista ideológica. En cambio, la conquista militar tenemos que hacer alusión que los españoles mostraban una alta superioridad en tecnología y tácticas de guerra. Recordemos que ellos ya tenían conocimiento sobre el uso del fuego, sobre las armas, perdón, ellos tenían conocimiento sobre lo que es las armas de acero y también tenían pleno dominio del uso de caballos como uno de los medios de transporte en las cuales eran utilizados, diríamos, en las guerras o invasiones realizadas anteriormente. Tenemos también que la conquista militar, ¿verdad? La conquista duró 80 años, como lo habíamos dicho anteriormente, desde su hallazgo, desde sus primeras exploraciones hasta instaurar su dominio colonial en América. Y esto también contribuyó a que se diera la división de los indígenas, ¿verdad? Entonces hay indígenas que se hicieron, diríamos, o servidores de los españoles y otros que tuvieron que huir y otros que quedaron sometidos bajo la fuerza y la amenaza y la arma implementada, diríamos, por los españoles. También tenemos ahí que ellos fueron otro de los factores que contribuyó que se estableciera la conquista militar fue la proliferación de enfermedades que habían traído los españoles como el tifo, la tifoidea, la malaria, la peste negra, la viruela, el sarampión, la gripe. Fueron enfermedades que introdujeron, diríamos, los españoles y que esto debilitó o decayó la población, descendió enormemente la población indígena debido a que ellos no eran inmunes a esas enfermedades, no eran inmunes a esas enfermedades. La conquista económica consistió en la explotación del trabajo forzado, la explotación del indígena, el cual era obligado a tributar y pagar tributo, diríamos, o impuestos. Era un trabajo forzado y obligatorio que en otras palabras pues convirtieron los indígenas en esclavos de los españoles, los cuales tenían derecho a trabajar pero no tenían derecho a hablar, a pensar ni a tener. Además, los indígenas fueron despojados de todas sus riquezas y de todos sus recursos, así como las tierras, los minerales, las aguas, los recursos que ellos poseían y de los cuales se satisfacían sus necesidades, entonces fueron despojados y tomaron el control de la explotación, extracción de minerales, diríamos, aparte de los españoles, haciendo uso de la fuerza o la mano de obra forzada de los españoles. Ahí tenemos lo que es la conquista ideológica, es una imposición de creencias. Recordemos que los españoles impusieron en América el catolicismo, el cristianismo, en la cual se instauró, diríamos, en Trujillo, en Punta Caxinas. Ahí fue el sitio donde se celebró la primera misa
donde se instauró el catolicismo en América. Entonces desde ahí fueron despojados de sus creencias, de sus costumbres, de sus tradiciones, y la cual se le impone, ¿verdad?, lo que es un sistema ideológico del catolicismo perteneciente a lo que es la religión cristiana. También se dio la evangelización. Este fue uno de los factores primordiales que promovió la conquista, porque los indígenas que no fueron sometidos por las armas, por la violencia, por el despojo de sus riquezas, fue sometido a través de la evangelización, especialmente todos aquellos pueblos indígenas que huyeron a refugiarse en las altas montañas del territorio hondureño. Entonces fueron sometidos, fueron conquistados por las armas, fueron conquistados por el trabajo forzado, o fueron sometidos, diríamos, a través de la religión. La imposición de una religión católica en América tenía como finalidad convertir, dice, a los nativos al catolicismo. Ya lo dijimos, que el catolicismo es una secta del cristianismo, para convertirlos en tributarios de la corona española. Así que se tributaba ya sea por el trabajo, se tributaba con especies, se tributaba con servicio, o se tributaba con dinero, especialmente en la parte ideológica. Tenemos ahí que los procesos de conquista, ¿verdad? Los procesos de conquista de los españoles se dio porque estos carecían de una mentalidad real, ¿verdad? A su inicio los españoles carecían de una mentalidad real, o sea, ellos no sabían exactamente cómo vivían ni cómo podrían sobrevivir en América, hasta que los mismos nativos les proporcionaron los medios para que pudieran subsistir. Ahí tenemos, por ejemplo, que a su inicio, pues ellos carecían de una mentalidad real, de la relación que había entre las poblaciones indígenas y los recursos que le proporcionaban estos. O sea que los españoles utilizaron los indígenas para poder sobrevivir. Tenemos ahí que en el año de 1526 Hernán Cortés ejecutó a varios caciques, como por ejemplo Pisacura, Amosat, ¿verdad?, que fueron los que resistieron a los españoles en Trujillo y en el Valle del Aguán, ¿verdad? Pisacura y Mossad ofrecieron resistencia, ¿verdad?, a los españoles. Esto fue en la ciudad de Trujillo y en el Valle del Aguán. En 1530, ¿verdad?, en el extremo oriental ofreció resistencia el cacique Copangalel, perteneciente a lo que es la etnia maya chortí, ¿verdad? Entonces, Pisacura y Mossad ofrecieron resistencia, pero dice que la mayor resistencia en Honduras lo ofreció el cacique Sicumba en el Valle de Sula. Este cacique era temido por su ferocidad y por su canibalismo, porque él se comía a todos los enemigos y vivos. Entonces esas eran las leyendas o lo que se contaban, y los españoles le tenían recelo o respeto, diríamos, debido porque era un cacique muy temido. Conjeturando la resistencia en el Valle de Sula, o sea, consumando la resistencia en el Valle de Sula y muerto Sicumba porque Pedro de Alvarado lo mató, este fundó, diríamos, el 27 de junio de 1536 la ciudad de San Pedro Puerto de Caballos, a lo que hoy se le llama San Pedro Sula, la capital industrial de Centroamérica, ubicada en el Valle de Sula. La última resistencia indígena pues la ofrecieron los indios de Cares o Cerquines, la cual era liderada por el Empira. De lo que se cree que el Empira fue el cacique que ofreció resistencia a los españoles, no, él ofreció resistencia en defensa de su pueblo Cerquín. El 8 de diciembre de 1537, Alonso de Cáceres fundó la villa de Santa María de Comayagua, ¿verdad?, donde se instauró, diríamos, lo que es el obispado. Y hablamos del Empira, pues podemos decir que según el historiador Martínez, en el siglo XIX se construyó una leyenda, una historia sobre lo que es la historia del Empira, de un cacique valiente. La lucha fue emprendida, dice, por los pueblos de Serquín, y pues no existía territorialidad definida, por la cual se cree que no existía, diríamos, el Empira. El Empira murió en una lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Es increíble que haya muerto, diríamos, con un arcabuz en un cerro Coyocotó, una piedra parada y todo eso.
Podemos mencionar que las características del proceso de conquista en Honduras tenemos la violencia, el interés de la corona, el botín español, la explotación y la discriminación, y como consecuencia tenemos el descenso del tráfico de esclavos, el mestizaje, la dispersión, la imposición y el incremento. Y como conclusiones tenemos ahí que la conquista fue un enfrentamiento entre dos culturas, se dio militar y biológica. El objetivo de la colonia era mantener las relaciones de dominación española y que los primeros que llegaron a América pues fueron los vikingos, ¿verdad? Que estos se establecieron